empezando la semana, terminando el mes y el año, en este lunes 22 de diciembre, y terminando el año nuevamente con el tema, la preocupación de la violencia ya en Sinaloa. Adrián López, director del Noroeste, quien nos ha acompañado a lo largo de todo este 2025, justamente con la información de la entidad, querido Adrián. El tiroteo de la semana pasada en Escuinapa, también los hechos de violencia ahí en la capital, en Culiacán, pues un cierre de año, esperemos que no sea tan complicado como estos hechos sugieren, Adrián. ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Esperamos, pero la verdad es que la evidencia pues dice lo contrario. Diciembre está cerrando como un mes muy violento. De hecho, con los homicidios que llevamos hasta el día de hoy, podría estar cerrando en el orden de los 170, 171 homicidios dolosos, lo que lo convertiría en el diciembre más violento de nuestra historia. Y pues esto tristemente solo valida lo que también ya hemos insistido mucho desde acá en Noroeste, que es que 2025, dada la suma de delitos del fuero común con los delitos del fuero federal, los datos que tenemos desde que medimos, digamos, estos dos tipos, digamos, de violencias, pues 2025 se está convirtiendo en el año más violento de nuestra historia. No parece ser así porque los datos históricos de homicidios pues son muy... no están todavía pues en el máximo histórico de 2010. Sin embargo, hay que recordar que la principal violencia de esta guerra es la desaparición de personas y pues obviamente cuando uno agrega esto a los homicidios, pues sí estamos ante la guerra más letal que ha vivido pues esta tierra. ¿Algún hecho que detone esta nueva ola de violencia hacia el cierre del año? O sea, entendemos un poco de la dinámica que nos has explicado durante todo este tiempo, pero tendremos que acostumbrarnos a expresiones así de pronto esporádicas de violencia en Sinaloa. Bueno, yo creo que hay dos contextos que son importantes explicar hacia afuera. Lo primero es que pues se había tardado porque creo que todavía la disputa en Culiacán sigue muy vigente, pero lo cierto es que la guerra ya llegó al sur, a Mazatlán, a Rosario, Escuinapa, aunque Rosario se ha mantenido más tranquilo. Pues Escuinapa ya ha vivido 2 episodios muy crudos de violencia la última semana. La balacera de ayer deja 2 víctimas inocentes, colaterales, muertas, y hoy confirma la fiscalía que también una persona murió en el hospital víctima de la refriega y herido de bala. Y bueno, lo único que está confirmando pues es que mientras que Culiacán termina de resolverse, y entre comillas eso, me refiero a que a una facción se imponga, pues ahora lo que estamos viendo es la disputa por el sur, ¿no? Por los municipios del sur. Escuinapa, acá en Sinaloa le decimos el sur-sur, pues está hasta el fondo del estado. Y bueno, lo que parece ser que estamos viendo pues es una disputa entre los lugartenientes allí de los Chapitos contra la facción de los Cabreras y del Mallito Flaco, lo mismo que hemos visto acá, pero bueno, ahí sí con más presencia de los Cabrera. Y pues con niveles de violencia muy altos que están afectando además otras cosas. No solamente estamos hablando de homicidios, sino que ayer hubo bloqueo carretero como lo hubo en la primera refriega. Y pues hay que recordar que son épocas navideñas y ahorita pues pasan muchos paisanos por esa autopista Tepic-Mazatlán para dirigirse hacia el sur. Muchos se quedaron varados en Rosario. Y luego la misma población de ahí de Escuinapa que se mueve en camiones urbanos hacia otras zonas del valle ahí de la costa, pues también estuvieron varias horas varados porque no había certeza de poder circular y pues evidentemente los concesionarios decidieron parar varias horas. Hoy ya nos reportan todo normal, pero bueno, no deja de ser un impacto importante, sobre todo en el tema de circulación y en el tema turístico, sobre todo para la gente que va a Mazatlán, ¿no? Desde el sur. Sí. En esta estrategia en la que se juega tanto la seguridad del país, las autoridades encargadas de esa seguridad, ¿esperas un 2026 con organizaciones debilitadas y con una lógica más pues que beligerante ante esa desesperación, ante ese debilitamiento? ¿O qué podemos esperar en el 2026 sin entrarle a las predicciones, pero pues un poco basado en lo que ves desde el piso, querido Adrián?
Bueno, yo lo que creo es que es muy notorio que sí hay un desgaste muy importante de las organizaciones criminales en cuanto a detenidos, aseguramientos de armas, de vehículos y de laboratorios, el tema de las cámaras, el tema de las jugadas. Pero lo que estamos viendo ahora en Culiacán, sobre todo en las últimas 3 semanas, es una violencia patrimonial muy potente contra negocios, contra casas que son vandalizadas, rafagueadas, incendiadas. Incluso ayer quemaron una casa en el Tres Ríos con una mujer de 60 años dentro que solamente resultó intoxicada, afortunadamente. Y esto habla de una dinámica, pues más como se conoce en el argot, pues de limpia, ¿no? De ir desplazando a alguna de las facciones. Y por el otro lado, pues creemos que al final el narcotráfico sigue fluyendo y eso sigue generando recursos para que las facciones se sigan haciendo la guerra. Los dos líderes principales, las dos cabezas principales de las facciones, pues siguen libres y eso les permite seguir haciéndose la guerra. Y lo que hemos tenido también acá en Culiacán, ayer hubo 12 homicidios en Culiacán, fue pues precisamente es precisamente pues esta como asesinato más dirigido a lo que pues se consideran elementos de la facción contraria. Entonces, pues la verdad es que yo no tengo evidencia para pensar que esto vaya a cambiar en el corto plazo. Es innegable que hay un trabajo, es innegable que hay un debilitamiento. La pregunta es con cuántos recursos quedan y con cuánta mano de obra o con cuánto personal pueden seguirse haciendo la guerra en tanto los líderes pues no sean detenidos o neutralizados. Adrián, buenas tardes, te saluda Fernanda Caso. Hola, Fer. ¿Qué tal? Oye, pues a la crisis de la violencia, la tragedia de la violencia, se suma también otra tragedia que es la económica. Justo estamos entrando en la época decembrina de fiestas, en donde mucha gente pues suele ir a las playas de Sinaloa, y bueno, pues donde también los comercios locales suelen generar gran parte del ingreso del año. ¿Cómo se está moviendo la economía en el estado en este contexto? A ver, sí te hemos recuperado en Culiacán en una movilidad muy importante. Obviamente no estamos en circunstancias normales. La ciudad funciona más de día. Muchos restaurantes siguen prácticamente en turnos diurnos, pues, porque en la noche es muy, muy complicado. De hecho, buena parte de la violencia y los asesinatos se han concentrado otra vez en la tarde, noche y hasta la madrugada. No habíamos tenido hechos en la madrugada y ya los empezamos a tener. Hay un reclamo en la conversación pública de que parece que hay menos militares de los que habíamos estado viendo normalmente, aunque el gobernador salió a desmentir eso. Y bueno, las afectaciones ya son innegables. En el empleo hemos estado prácticamente todo el año por debajo de los niveles del año anterior. Seguimos todavía en el orden de los 8,000, 9,000 empleos formales por debajo de los niveles del año anterior mes a mes. También hay una caída importante, sobre todo en los pasajeros nacionales e internacionales que están llegando a Mazatlán, que es el destino turístico principal, y eso también ya es innegable. La caída es del orden del 8%. Y bueno, al final, el impacto económico pues es innegable. Los giros importantes, inmobiliario, automotriz, pues están reportando caídas del orden del 50, 40%, desde que pues la guerra comenzó, ¿no? Entonces, creo que los estragos ya son innegables, los estragos hay que asumirlos, pero la pregunta del millón es cuándo vamos a empezar a generar una tendencia sostenida de reducción de violencias que nos permita pensar que vamos en el camino correcto, porque no ha sido así. Lo que vemos es que de pronto tenemos reducciones muy magras, 10, 12%, y de pronto eso lo perdemos al mes siguiente y los niveles pues siguen siendo de 4 o 5 veces la violencia que teníamos antes de la disputa, ¿no? Casi 6 homicidios diarios, más o menos el mismo número de desaparecidos y casi 20 vehículos robados diarios. Pues ahí está. Adrián, como siempre, un gusto escucharte y pues lo mejor para el próximo año, para ustedes, para el estado de Sinaloa, que en eso se juega mucho también de la situación en el resto del país. Un fuerte abrazo, Adrián. Igualmente, y pues muy feliz Navidad a todos ustedes, Fer, Enrique y a todo el equipo. Un abrazo. Muchas gracias, Adrián. Muchas Abrazo. gracias. Pues ahí un abrazo. Pues estas cifras, ¿no? Que apuntan a una reducción en los homicidios dolosos, a un avance, pero obviamente por el otro lado la percepción y la realidad territorial, Fer, Sí, que recuerdan que la violencia no se comporta como un fenómeno nacional, ¿no? Hay muchos Méxicos superpuestos.
Sí, que además una reducción en homicidios no siempre es indicador de una reducción en la presencia del crimen organizado. En ocasiones sucede justo lo contrario, cuando ya un grupo criminal tiene el control de una plaza, entonces, bueno, pues justo no se ve este nivel de violencia a través de los homicidios, sino a través de extorsiones, a través de secuestros, de otro tipo de delitos. Entonces, pues lo que estamos viendo en el país es una transformación de la violencia en muchos lugares que tenemos que volver a entender, porque durante mucho tiempo, pues los homicidios fueron la única métrica y bueno, pues si bien hoy se está reduciendo en el país entero, parece que hay una estrategia que está funcionando, pues todavía hay lugares, sitios, tipos de violencia en los que ponen atención y lugares específicos como Sinaloa, donde pues la situación sigue gravísima. Sí, así es. Hacemos una breve pausa, si te parece, vamos